Shalom Braja. Vamos aquí. Hoy a Femeo. Boker Tov a todos. Un día más vamos a estudiar nuestro estudio de Torah y estas palabras vamos a hacerlas que sean para Refuah Shlema, para Bajur, Tzhak Barrud, שיצליח בניתוח בעזרת השם יתברך היום, בורא עולם יוציא אותו בריא ושלם מהניתוח, אמן ואמן. להבדיל בין החיים, también por supuesto para que sea לעילוי נשמת רבי שמואל בראי של señora Barabat Simha, señora Lidia Madonna, señora Sara Batzara, ורבי Yosef, Abraham Bar Haná, Benefesh, como te dice, amén, amén, y refuerzo Shabbat para todos los enfermos de Israel, amén, amén. Todo el parashá de esta semana, todos sabemos, Yashem Yaakov, Eres Begura, Viveres Kenaan, el Toledot de Jacob, Yosef, Ben 17 Shana, Yaruait, Hab. Jacob vino, como todos saben, intenta por todos los medios, de alguna manera, Hashem Shalva, sentarse de alguna manera, un poquito de tranquilidad después de lo que pasó con su hermano Isaac, después de lo que pasó con Labán, después de lo que pasó con Diná. Y todos sabemos que de alguna manera como que quiso relajarse un poco, no en el sentido que nosotros entendemos, pero bueno, el caso es que viene Hashem y le dice, o le trae, mejor dicho, el problema de Yosef Atzadik. Y Rashi ahí le trae, Jajamim traen, no le bastan a los tzadikim que tienen la tranquilidad en el mundo venidero que quieren también en este mundo. No voy a entrar ahora en ese shiur, es un shiur que normalmente se suele tocar en todos los lugares, así que es una mera introducción, vamos a intentar a hablar un poquito más adelante cuando Yosef Atzadik es vendido por sus hermanos a los Midianim, luego el Potifar, llega hasta la casa del Potifar y todo eso. Y luego, como sabemos todos, la historia en la cual al ser tan bello, al ser tan hermoso Yosef Atzadik, la mujer del Potifar se fija en él. Por eso es muy importante, mucho cuidado, bien, cuando una persona, por eso están las alajot de Yehud, no por casualidad, Jajamín pusieron las alajot de Yehud, de una persona, un hombre con una mujer, en un lugar, estar los dos en un mismo cuarto cerrado, cuando no es la suya. ¿Por qué? Porque hay una atracción y eso puede derivar en cosas mucho más graves. Y en el caso de Yosef Atzadik, al ser tan bello, la mujer del faraón, del Potifar, se enamora de Yosef. Ya fue, ok, todos sabemos esa historia. Y al final ella incita a Yosef a que caiga en sus manos, a que cometa el isur, a que cometa esa transgresión tan grande. Y Yosef, hay un pasuk que nos trae la Torá y dice así, escúchenlo bien, porque no tiene desperdicio Behemet este pasuk. Vaimaen, Vaimaen quiere decir se negó, se abstuvo. Yosef Atzadik, vamos a ponernos en su pellejo para entender bien el caso, el tema, porque lo hemos escuchado toda la vida, pero hasta que uno no se pone en la piel de un muchacho, no olvidemos que era un muchacho arrancado, mejor dicho, huérfano de madre, arrancado de su padre, vendido por sus hermanos. O sea, lleva una trayectoria de sufrimientos increíble. Un muchacho que se queda solo. Y luego, por otro lado, estamos hablando de alguien que tiene mucho poder, como era el Potifar, en este caso la mujer también, lo podía hundir de por vida. Ahí no había enchufismos en esos tiempos y Yosef, sí lo veía, pero Yosef desde luego no los tenía en el lugar en el que estaba. No tenía conocidos. Estaba en un momento dado en el cual él o era hundido total, absoluto, o por lo menos mantenerse. Él sabía que como no complaciera a la mujer de su amo, que tenía un poder increíble, ese muchacho no tenía un padre que lo ayudara, no tenía una madre, no tenía unos hermanos, no tenía unos amigos, no tenía nada de nada en la vida. Sí tenía algo muy grande. Aish Matzliah, dice la Torah, que era, hasta el Potifar se dio cuenta de que Yosef era Aish Matzliah, y Hashem Imo, que era, él todo tenía éxito y Akadosh Baruj Hu estaba con él. ¿Verdad que tenía Boré Olam? ¿Verdad que él sentía Hashem y Torah en cada paso que daba? Cierto. Pero al pie Teba, según lo normal, lo natural,
Yosef se jugaba su futuro, se jugaba su vida. ¿Y todo por qué? Por tener una relación, vamos a ponerle que puede que sea de una sola vez. Cualquier persona normal, hubiera caído. Pensando sobre todo en todo lo que podría perder, en todo lo que podría perder. Ceder, perdón, la batería se está agotando y necesito el cargador, no me he dado cuenta, un segundo nada más. Voy a por el cargador un segundo porque si no, no puedo seguir. Oh, ya fe, estas son las cosas del directo, ¿no? ¿No? No había puesto el cargador, se me olvidó ceder. El Yetzer Hara sabe muy bien cómo frenar en un momento dado un divrei Torah. Oh, pero a nosotros no nos frena, Baruch Hashem. Mejilá pido, así que seguimos. Estábamos en que Yosef podía en un momento dado decir, ¿sabes qué? Lo hago una vez y no caigo en desgracia, porque esta mujer me puede hundir. Como de hecho vimos que Behemet prácticamente lo hundió, lo acusó, incluso que no hizo nada, por despecho, claro está. Ahora bien, Jacob Avinu, Yosef Atzadik, hizo algo increíblemente grande. ¿Qué fue lo que le llevó a hacer una cosa así? Cuando todas las papeletas eran de que fuera todo lo contrario. Y, escuchen bien, hasta podíamos justificarlo en un momento dado, decir, ¿sabes qué? ¿Qué quería que hiciera el pobre muchacho? ¿Qué quería que hiciera? Muchachito que lo perdió todo en la vida, que lo vendieron, ponte en su lugar. Como una vez me dijo una persona, a mí me enseñaron que al tadunet haberja, no juzgues a tu semejante hasta que no estés en su lugar. Eso también depende de qué cosas. Bien, depende de qué tipo de cosas. Vemos que hay cosas en las cuales eso no se puede aplicar. Vimos que nosotros en el tiempo de Pinhas con Zimri Ben Salú y Cosbi Batzur, cuando hicieron esa ra'a, cuando hicieron ese desprecio, cuando hicieron ese isur, ese Zimri Ben Salú, Pinhas no se paró a pensar al tadunet haberja común. Porque si hubiera pensado en eso antes de actuar, como dijo Akadosh Baruj Hu, "Velohiliti et bnei Israel bekinati", si él no llega a actuar, hubiera destruido por completo a Bnei Israel y no lo destruí por el hecho de que Pinhas actuó de forma inmediata. Así que, por tanto, no siempre se puede aplicar el altadunet haberhat shetagia como no juzgues a tu semejante hasta que lo llegue a su lugar. Ok, no voy a entrar ahora mismo en cuándo sí, cuándo no, pero que vemos que no son siempre o es blanco o es negro. Hay que saber cuándo sí, cuándo no. En este caso, es verdad que podríamos hasta pensar en eso sobre Yosef Atzadik. Sin embargo, Yosef Atzadik tomó una decisión que fue la acertada de Doré Dorot. Vamos a escuchar una historia real que ocurrió en el tiempo de la Inquisición española, en el tiempo de Isabel y Fernando, Fernando e Isabel la Católica, ¿no? El rey y la reina, el Mahshemam Bezihram, que expulsaron a los judíos. Y el día de la expulsión expiró el día de Tisha B'Av. Todos lo sabemos. ¿Sí? En el año 1492, ellos dieron un decreto en el cual todos los judíos tenían que ser expulsados de las tierras de España, del reino de Castilla, etcétera, etcétera. Todo el mundo lo sabe. Y eso que los judíos de aquel entonces marcharon, muchos de ellos, y expiraba el último día de Tisha B'Av. Muchos de los judíos, todos sabemos, se quedaron, no pudieron con el abandonarlo todo. Ahí sí que uno puede llegar a decir al Tadunet Hamerja, ¿qué podemos ahora mismo juzgar? Aquí vamos a juzgar. Hasbe Halila, Dios no lo quiera. El caso es que muchos judíos se quedaron. Y como todos sabemos, muchos de ellos se convirtieron realmente y muchísimos de ellos se convirtieron ficticiamente. Por detrás eran judíos y por de cara a los goyim eran goyim. Así es. Había un zar, había un ministro, que él era muy pegado a Fernando, al rey Fernando. Era muy, muy íntimo suyo. Y era un ministro judío que se había hecho cristiano, pero falso cristiano.
¿Por qué? Porque en su casa cuidaba y cumplía con todas las Torah y las mitzvot. A esto que, lógicamente, incluso que parecía un nuevo cristiano, los demás ministros que sí lo eran, cristianos reales, le tuvieron envidia por el hecho de que este judío, porque al final se queda como el judío, al final lo señalan como judío, incluso que tomara esa decisión, ellos tuvieron envidia de la cercanía que tenía el rey Fernando con él y de la confianza y el cariño que le tenía. Y entonces intentaron buscar por todos los medios cómo pillar algo de él para culparlo, para quitarlo de ese poder que él tenía al lado del rey Fernando y de ese cariño que él recibía del rey Fernando. Top a esto que y un día, otro día, hasta que al final lo pillan cumpliendo Torah y mitzvot. Madre mía. Van y, lógicamente, hablan con el rey y con la Santa Inquisición que le llamaban ellos, señor, a ese Rasha Merusha llamado Torquemada. Y, lógicamente, su condena, cuando lo pillan y verifican que es verdad, su condena es sacarlo a muerte, en la quema, matarlo. El rey Fernando, de verdad, se llevó como aquel que dice una pequeña decepción y también un pequeño sufrimiento porque le tenía mucho aprecio. Behemet lo quería, pero no podía hacer nada al respecto. Con todo y con eso, el rey Fernando quiso darle, vamos a decir, una oportunidad y le dijo que por favor, para que él pudiera hacer algo, que se renegara de su religión, renegara de su fe, renegara de su fe. Este hombre, este Yehudí, le dijo que no podía hacer una cosa así. No pudo convencerle, llegó el día de la quema, el auto de fe que se solía llamar así, ¿bien? Y entonces llegó el momento en que lo sacaron encadenado. El rey Fernando, que lo vio, le dio más pena aún. Y en el mismo momento que lo estaban ya prácticamente llevando a la hoguera, a eso que le quitan las cadenas, y el rey Fernando, sin importarle de nada ni de nadie, vuelve a ver si puede convencerle en el último momento de que él cambie de idea, reniegue de su religión, reniegue de su Torah, reniegue de su Dios, reniegue de todo y abrace la fe cristiana. Con tal de tenerlo al lado suyo, se levanta, se acerca a él y le dice: mi querido ministro, sabes que te aprecio muy mucho, sabes que te quiero mucho. Es un pequeño esfuerzo lo que te pido, un pequeño paso nada más. Reniega de tu religión, reniega de tu fe, abraza la fe cristiana, es solamente eso. Y tendrás el paraíso terrenal, todo lo que tú quieras, estarás pegado a mí. Y a eso que este hombre empieza a gritar: ¡las cadenas! ¡Las cadenas! ¡La cadena, mejor dicho! ¡La cadena! Chillando así, gritando. Le dijo el rey Fernando: tranquilízate. ¿Qué miedo tienes? Tranquilo. Le dijo: no llevas cadenas puestas. Le dijo: te han quitado las cadenas, no llevas nada. Dijo: no me refiero a esa cadena. La cadena mía. Si yo hago lo que usted me pide, la cadena mía se romperá para la eternidad. Y yo no puedo permitir que mi cadena, la cadena de mi judaísmo, la cadena de mis ancestros, la cadena de todos los descendientes míos se van a romper por completo. Dice: no puedo permitir, yo soy parte de esa cadena. ¿Qué me está usted pidiendo a mí? Por tanto, no me pida que me convierta al cristianismo, porque no voy a romper mi cadena. Y lo mataron, no rompió su cadena, se mantuvo firme como yehudí, y ahí lo quemaron y lo mataron. Escuchen bien, ¿qué tiene que ver esto con Yosef Atzadik? ¿Y de dónde proviene eso de la cadena en el tiempo de la Inquisición? ¿De dónde le vino a ese yehudí el decir la cadena, la cadena, la cadena? Ustedes saben muy bien que cada palabra en la Torah, en el Sefer Torah, tiene un ta'am. Tiene un ta'am. Ta'am quiere decir una tonada. Tiene una tonada. Y cada tonada tiene un nombre.
Está Shofar Meupach Kadma, está Rabia, está Talsha. Son nombres que se le dan a las tonadas. Y así el Baal Coré sabe cada tonada, cómo es y cuál está puesta en cada palabra. Es verdad que en el Sefer Torah en sí no las vemos, están en los libros donde se repasa para luego poder dar esa tonada en el Sefer Torah. Y hay una, escuchen bien, hay una que se llama Shalshelet. Shalshelet es un nombre de una de las tonadas que nosotros leemos en el Sefer Torah. Adivinen qué tonada es la que está en la palabra que dijo Yosef, Vaimaen, o mejor dicho, que dijo la Torah sobre Yosef. ¿Se acuerdan que comenzamos así? Vaimaen, viene la Torah y dice, y se negó. Yosef se negó a acostarse y a cumplir con la voluntad de esa Goya. Se negó, Vaimaen, ¿saben qué tonada tiene? Y no es casualidad, ¿eh? Tiene la tonada de Shalshelet, la misma tonada que su nombre es Shalshelet. Y todos sabemos que Shalshelet es cadena. Si nosotros queremos decir, o ¿cómo se llama esto? Traducir la palabra Shalshelet al español, es cadena. Wow, wow, wow. Para decirnos que Yosef Atzadik, en el momento que se negó, pensó en su cadena futura, el que hizo que él se negara a caer en las garras de la Goya, en caer en las garras de la mujer del Potifar. Él se puso a pensar en su cadena que se iba a romper en el momento en que cayera en las garras, incluso que hubiera sido por una sola vez, que probablemente no hubiera sido una vez, pero bueno, dejándolo así. Él sabía que su cadena se iba a romper. Él vio, dicen Jajamim, el rostro de su padre, que le decía, él se vio el rostro de su papá, que le decía, Yosef, hijo mío. Claro está que imaginario. Uno cuando va a hacer algo en la vida, dice, he visto en ese momento la luz, he visto esto, he visto lo otro. ¿Verdad que no está físicamente allí? Pero es algo que le viene a la mente, es como una foto finish que tiene delante de él o de ella, que le frena o le hace andar, depende de la situación. En este caso, había una necesidad de frenar, de no seguir adelante, que fue lo que frenó a Yosef. Yosef le frena la imagen de su papá, que le está diciendo lo siguiente, hijo mío querido, mi hijo querido, futuramente todos tus hermanos van a estar en el pectoral del Kohen Gadol, en el efod, las piedras con los nombres de tus hermanos y el tuyo va a estar allí. Si tú ahora mismo coges y haces eso, tu nombre va a salir de allí. No va a estar puesto en el efod. ¿Quieres una cosa así? ¿Quieres que tu cadena se rompa para la eternidad? En ese momento Yosef Atzadik se dio cuenta de lo que podía perder o de lo que iba a perder y dijo, bajo ningún concepto estoy dispuesto a perder todo el futuro, toda mi cadena, todo lo que va a salir de mí, no estoy dispuesto a perderlo. Por eso en la palabra Vaimaen, en la palabra que dice él se abstuvo, no quiso, no lo hizo, está la tonada Shalshelet, que quiere decir cadena. ¿Por qué? Porque él pensó en su cadena y eso fue lo que le frenó de no cometer el gran error de su vida y perder todo lo que era su cadena futura. Y de allí, escuchen bien, no solamente que él ganó, no solamente que él no perdió su cadena, sino que salió de él, como sabemos todos, Efraim, Menashe, dos tribus salieron de Yosef Atzadik, se convierte en virrey, todos sabemos la historia de Yosef Atzadik. No solamente eso, sino que de él sale para todo Am Israel
que cuando tiene un momento dado una prueba tan difícil como le ocurrió a ese yehudí, a ese ministro, que era ministro del rey Fernando, a Isabel la Católica, que podía haber ganado la gloria en este mundo y haber seguido siendo el ministro apegado al rey y poder tener maravillas, poder tener lujos, poder tener mansiones, poder tener riqueza. La fuerza de dónde le vino de rechazar todo eso, decir Shalshelet, decir mi cadena, de Yosef Atzadik. De Yosef Atzadik, él no solamente para él lo hizo, sino lo dejó en el Olam, lo creó en el mundo, para que todo el resto de Am Israel tuviera la fuerza y absorbiera de allí cuando le viniera una prueba de ese tipo, pudiera pasarla, porque no son pruebas fáciles. No podemos decir Has de Shalom. Por eso decimos todos los días en Birkot HaShachar Tivieni, Loli de Avera, Veloli de Nisayon. Le pedimos a Borei Olam que no nos ponga a prueba, porque es muy difícil, las pruebas son muy difíciles. Es verdad que Jajamín es verdad que dicen que Hashem no pone una prueba que una persona no pueda pasar. Y a fe, está bien esto, pero con todo y con eso no hay que pedir que nos pongan a prueba. Por eso todas las mañanas lo recalcamos de vuelta, lo mencionamos de vuelta. Y Jajamín fueron los que pusieron eso, porque saben lo difícil que es pasar una prueba, incluso que uno tiene la fuerza de hacerlo si es que se lo propone. Pero no todo el mundo quizás tenga la fuerza de proponérselo. ¿Por qué? Porque tiene un Yetzer Hara tan fuerte que no le permite coger y romper sus ta'avot, romper sus deseos. Por tanto, bien, no pedir pruebas, pero en un momento dado, pensar, si son de este tipo, pensar en Yosef, pensar en la shalshelet, pensar en lo que va uno a perder, pensar en que un yehudí en el momento en que se junta con una goyá y se casa con ella, su shalshelet, si es que no, de alguna manera hace un gerut, kaddad vekadin, una conversión según la halajá, que entonces no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque verdaderamente su shalshelet seguiría y continuaría. Si no es que es así, en ese caso la shalshelet se rompería. Y eso es lo que Yosef Atzadik nos enseñó, nos inculcó, y que Hashem libre a todo hijo de Israel. No vamos a juzgar Haz Shalom a nadie, por supuesto que no. Simplemente son consejos que cogemos, son ejemplos que cogemos, enseñanzas que cogemos de Yosef Atzadik para intentar que si ni Dios lo quiera venir una prueba de ese tipo, lógicamente poder pasar esa prueba, que por supuesto no es nada fácil. Dicho esto, seguimos con otro tema, un pelín distinto. Ahora, de la misma parasha que también aprendemos. Es un poco diferente, que yo creo que todos sabemos, pero que muchas veces se nos olvida a todos y cada uno de nosotros. Y como este shiur viene, hay mucha gente que lo ve en otros lugares y no de alguna manera ahora en directo, pues entonces también le transmitimos esta enseñanza que viene a partir de ahora. Sabemos todos que Yosef Atzadik, su papá, lo manda a buscar, a ver cómo estaban sus hermanos y cómo estaba el ganado también. La Torá recalca de que al ganado también hay que tenerle consideración. Por supuesto que los hijos eran los primeros, ni muchísimo menos, nada más lejos de la realidad, pensar, Shalom, que el ganado tenía una prioridad, ni muchísimo menos. Pero sí es verdad que el ganado también es importante, todo lo que es material que Hashem Yitbaraj nos da, también hay que tenerle su respeto y hay que darle su valor y agradecimiento, incluso que sean cosas materiales, como ocurrió con Jacob la pasada semana, cuando él vuelve a coger Pahim Ktanim. Él vuelve, ¿se acuerdan que y ahí es cuando se encuentra con ese enviado de Esab, el ángel ese que vino a matarlo? Bien, ¿por qué? Porque él volvió, dejó todo su campamento porque se le había olvidado unos cuantos cacharritos. Jamim dicen, los tzadikim, las personas que sienten que Hashem Yitbaraj te dio algo o nos dio algo, hay que valorarlo. Si no, no nos daría Borei Olam, incluso que sean cosas materiales. Todos sabemos que el dinero es material, que la ropa es material, los cacharros son material, pero eso no quiere decir de que no le demos valor y que no tengamos que apreciarlo. ¿Por qué? Porque toda la idea es de convertir todo lo material en espiritual. Una persona puede ganar dinero. Y claro que sí que puede ganar dinero. Y eso es material, no importa. Conviértelo en espiritual, gana dinero para invertirlo en instituciones de Torah, para invertirlo en Yetomim ve Almanot,
ayudar a huérfanos y a viudas para convertirlo en Gemilut Hasadim, gente que no tiene, para ayudarle a casarse. Una persona que no tiene para un vestido de novia, que le compra un vestido de novia, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que lo material, que es el dinero es material, pero no quiere decir de que una persona no tenga que ganar y puede ganar muy mucho. Por supuesto que sí, siempre y cuando sepa cómo invertirlo y sepa cómo donarlo, sepa cómo repartirlo y sepa cuánto tiene que quedar y no solamente gane y guarde. No es esa la finalidad. Entonces, también tenemos Shabbatot, Yemim Tovim, hay que comprar comida, Beshefa bin Braja, ¿de dónde sale? Hay que salir del dinero. El dinero es necesario, un buen filín, un buen talit, todo, así, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Jacob vino manda a su hijo a ver, porque no tenía noticias de ello, y Yosef Atzadik no tiene ningún temor, sabiendo incluso que sus hermanos le tenían ya vamos a llamarle, Vaisneuoto al Halomotav al Devarab, lo tenían ese, vamos a llamarle odio, porque así lo dice la propia Torah. Pero ya, Yosef Atzadik, su meta era servir a su papá. Su objetivo, ¿cuál era? Mi papá, hacer que tenga Nahat Ruach, que mi papá esté bien. Mi papá me da una orden y yo cojo y ejecuto. Yosef Atzadik tenía esa visión. Y Yosef Atzadik, cuando se traslada, de pronto no encuentra a sus hermanos y dice la Torah, escuchen bien, dice la Torah, que se encontró con un señor. Vahí Hashem et Yosef, no, este no es, perdón. Vayimtzeu ish, pasó y dice, y se encontró con una persona. Vehineto Eva Sadeh, y aquí que este estaba perdido en el campo. Vaish Aleu Haish. Y le preguntó este hombre, otra vez la palabra ish, ya llevamos dos veces. Matvakesh, ¿qué buscas? Vayomer aish, nasa'u mize. Cuando él le pregunta qué es lo que está buscando, dice la Torah, Vayomer aish, dijo el hombre, nasa'u mize, nerjadotaina, y le dijo, y he escuchado que ellos dijeron, vamos a ir a un lugar llamado Dotaina. Vemos de la Torah que 3 veces menciona la palabra ish. Hajamim traen, el Medrash trae, Medrash Rabbah, de que esas 3 veces fueron 3 ángeles distintos, 3 ángeles que mandó a Kadosh Baruj Hu distintos, ¿ok? Y que cada uno fue el que le dijo cada vez lo que le dijo. ¿Y por qué hizo falta mandarle 3 ángeles a Yosef? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió aquí? Viene en la Torah a enseñarnos algo que cuando Boré Olam tiene un propósito, bien, y quiere que se llegue a algo determinado, nada ni nadie lo va a impedir. Akadosh Baruj Hu tenía un plan para Yosef y ese plan sí o sí tenía que ejecutarse, tenía que materializarse. Y por tanto, si hay que mandar Malachea Sharet para que eso se materialice, Hashem Itbaraj lo hace. Pero que nadie crea que puede deshacer los planes o desbaratar los planes de Akadosh Baruj Hu. El plan de Akadosh Baruj Hu era que Yosef bajara a Mitzrayim. El plan de Hashem Itbaraj era que Yosef sufriera durante ese proceso por esas son las consecuencias de lo que hizo Yosef. Vaya a ver, Dibatam Ra'a el Abihem. Yosef creó una atmósfera, digamos, no agradable entre él y los hermanos, en el cual él traía las malas habladurías de los hechos de sus hermanos, que luego resultaron no ser cierto. Y Yosef Atzadik, en lugar de hablarlo con ellos, esa es otra parashá, es otro shiur. ¿Por qué no se hablaron entre ellos y aclararon las cosas? ¿Por qué los hermanos no le clarificaron bien las cosas que ellos hacían, por las cuales Yosef creía que ellos transgredían la ley? Ellos hubieran cogido a su hermano Yosef, le hubieran dicho, mira Yosef, ven, eso que tú estás hablando de nosotros no es verdad por esto, por esto y por esto. ¿Por qué no lo hicieron? Esa pregunta la dejamos allí. Y Belineder la contestaré, es verdad que para ustedes no, pero la contestaré en el Beta Knesset, el Shabbat, en el Shiol, si Hashem así me agracia, ahora vamos a seguir con esto y no me quiero salir de donde estamos, porque no me queda prácticamente tiempo. No, el caso es de que Yosef es una consecuencia, mejor dicho, de las acciones de Yosef y por tanto, como tenía que bajar a Mitzrayim, Hashem
a través, otra vez digo, de los actos de Yosef. ¿Por qué repito esto? Porque Hashem no tenía problema de que se cumpliera lo que él le dijo a Abraham Avinu, que que van a ser extraños en una tierra extraña, bien, tu descendencia, no hay ningún problema. Y Hashem podía haber bajado a Am Israel sin tener necesidad de que fuera de una manera tan dolorosa como la que fue. Por tanto, quien creó eso fue Yosef Atzadik y sus hermanos, para que bajara de la manera que bajó. Y Jacob también contribuyó a eso por el hecho de que le regaló a él, Ketonet Pasim, una chaqueta distinta solamente a Yosef, y trajo la envidia con sus hermanos. Eso también vamos a dejarlo de lado. Ahora, donde yo quiero llegar es que nadie se libra de los designios de Borei Olam. Los planes de Hashem nadie lo va a desbaratar, y por eso Akadosh Baruj Hu, bien, hace todo esto a través de estos malachim para que ellos lo dirijan hacia donde está su hermano, porque si no los encuentra, hubiera ido a buscar a los hermanos. No sabe dónde está. En aquel tiempo no había un móvil para llamar a los hermanos, no había un email para llamarlo. No lo sabe. Vuelve a ver a su papá y se queda con su papá hasta que los hermanos aparecieran. Sin embargo, Hashem Itbaraj, que tenía unos planes, como he dicho antes, dijo, no hay móviles, pero para Hashem no necesita móviles, no necesita internet. Hashem Itbaraj en cada tiempo sabe cómo hacer las cosas perfectamente, igual que hoy en día también. Hashem no necesita ayuda de ninguno de nosotros para dirigir el mundo. Mucha gente quiere hacer cambiar el Olam y quiere hacer que sea de otra manera todo porque consideran que es así, que estamos anticuados. Hashem Itbaraj al final los desbarata completamente todo. Nadie, vuelvo a insistir otra vez más, nadie va a desbaratar los planes de Borei Olam. Top. El caso es que Yosef Atzadik llega donde llega. Y para que entendamos, vamos a decir una cosa más o menos, una historia más o menos, para que entendamos que nadie puede tocar y lo grabemos muy bien en nuestras vidas y sigamos el rol que nos tocó vivir, tal como Hashem quiere, y pensar que lo que nos tiene que tocar por ley, porque Hashem Itbaraj no le quita nada a nadie, con lo que Hashem Itbaraj decreta en Rosh Hashanah es lo que nos va a pertenecer, y por tanto es de Uashira Sameach Behelko, la persona rica la que está contenta con lo que tiene, y todo lo que viene es Kola Kabale Tová y Kol Min Hashamayim Hutz Min Yirat Shamayim. Hay muchas cosas que una persona debe de tener frente a sí toda su vida, todos los días de su vida. Y eso va a hacer que uno sufra menos cuando le vengan adversidades en la vida. Va a saber aceptar todas las cosas, porque va a entender que todo es porque Hashem Itbaraj lo manda. Y va a entender también que cuanto a mayor Mesirut Nefesh, a mayor entrega a Hashem, mayor entrega de Hashem hacia uno mismo. Si nos da tiempo contaremos una historia breve, pero vamos a terminar con esto. Había una vez una mujer, bien, un matrimonio, que estaba en una casa. Y en esa casa, ¿ok? Había mucho ruido. Estaban en un apartamento, un bloque de apartamentos que había muchísimo ruido. ¿Por qué? Porque había un matrimonio que era vecino, que tenía niños y no paraban día y noche, día y noche, día y noche. Este matrimonio dijo, Ribono Shel Olam, no podemos vivir aquí. Y cogieron y se mudaron a otro apartamento para estar más tranquilos, pero no podían soportar el ruido. Se mudaron a otro apartamento donde no había niños, pero no se dieron cuenta de que al segundo día de estar ya afincado en ese apartamento, el vecino de al lado, verdad que no tenía niños, pero tenía la música día y noche a todo volumen. Y la música sustituía el ruido de los niños, lo sustituía la música. Tampoco pudieron vivir. Dijeron, ¿de dónde lo hemos oído? De Guatemala a Guatepeor, como se suele decir. Y no pudieron mantener tampoco allí, no pudieron mantenerse durante mucho tiempo. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a vender la casa. Vender lo que se va a comprar, una casa individual, no en un bloque de pisos, sin vecinos que tengamos encima. Ok, compraron una especie de villa, pero habían otras villas al lado. Y ahí no había, Baruch Hashem, problema de tener un vecino encima suyo. Se afincaron tranquilos, pero sin darse cuenta que el vecino que tenía la villa de al lado tenía dos perros que eran dos leones, como aquel que dice, que día y noche ladrando. Al final,
Cuando Hashem Itbaraj decreta que esas personas tienen que sufrir por ruidos, van a sufrir por ruidos, se vayan a un sitio, compren donde quieran, vete donde tú quieras, si hay un decreto de los Shamaim, no lo va a quitar nadie. Es una mera anécdota, un pequeño ejemplo, bien, de cómo cuando Hashem Itbaraj decreta algo, no hay quien lo mueva. Puede uno hacer lo que uno quiera. Y como dije antes, Hashem Itbaraj valora muy mucho el Mesirut Nefesh. Voy a contarles esto y con eso terminamos. Una cosa rápida, lo dije antes. Y porque cada cosa suma y cada cosa, es verdad, tiene una repercusión. El Mesirut Nefesh es algo muy importante. ¿Qué es Mesirut Nefesh? Entrega tu vida a Hashem. Y si entrega tu vida a Hashem, hago las cosas por amor a Borei Olam. Incluso que es difícil. Ahora mismo está lloviendo muy mucho aquí. En España está lloviendo muchísimo. ¿Qué pasa? Es muy fácil decir, no puedo ir al Bet Knesset. Pero uno coge y se levanta por la mañana, y es verdad que está diluviando, y es verdad que está calentito en la cama, y dice, no señor, hay un Mesirut Nefesh de levantarse y decir, no, yo voy al Bet Knesset. Eso es un Mesirut Nefesh también, una persona que coge y podía decir, no voy a ninguna parte, y ya me levantaré más tarde, está lloviendo en la calle, ¿dónde voy a ir? Me coge frío. No señor, se levanta y se va al Bet Knesset. Betas que hay Mesirut Nefesh. ¿Por qué? Porque demuestra amor a Borei Olam. Y para que vean nada más un botón, como se suele decir, sobre este tema, es un ejemplo. Había una vez un matrimonio que lo aleno, que lo alejem, el marido tenía una majala y fueron a todos los doctores, a todos, y levantaron los brazos al final y dijeron, en malazos, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Ya el matrimonio se dieron por perdido y le dijo uno de los doctores especialistas, miren, en los Estados Unidos hay un profesional, hay un cirujano que es muy renombrado, que él quizás pueda ser el único que quizás no es seguro y por lo tanto, y prueben si quieren, pero todo el caso es que la mujer dijo antes de ir para allá, quiero hablar con Rabel Yashiv, quiero ir a ver al grande de la generación. Fue a ver a Rabel Yashiv, Rav Shalom Eliashiv, y que era el suegro de Rav Hankanevsky. Y le dijo, le llevó los papeles. Una vez que ve los papeles, dice, aquí claramente se dice de que no hay nada que hacer. Lo único que puedo hacer es hacer tefilá por él. No tengo otra. No voy a hacer magia, no puedo hacer nada. Le dijo la mujer, dígame una cosa, yo acepto la voluntad de Borei Olam de quedarme viuda. Si así Hashem lo quiere, no voy a pelear con Borei Olam. Lo que él diga yo, para mí es sagrado. Pero dígame una cosa, ¿podré decirle a mis hijos cuando me pregunten si hice todo lo posible por salvar a papá? ¿Podré decirles que lo hice? En ese momento dijo, era viernes, le dijo al Shaliach, al que él vino, al más uno que vino con ellos, ahora mismo vayan, cogen, sacan un billete y váyanse ahora mismo a los Estados Unidos y prueben a hacer la operación. Dijo, ahora mismo, hoy es viernes, y te he dicho ahora mismo. Cogieron el mismo viernes, víspera de Shabbat, cogieron un avión y se fueron para Estados Unidos. Baruch Hashem se hizo la operación y salió exitosa. Le preguntaron a su yerno, corro un poco porque ya no queda tiempo. Le preguntaron a Rav Chaim Kanievsky, Mácara, ¿qué diferencia? Porque al principio no dijo nada más que voy a hacer fila. Y al siguiente momento, cuando la mujer le dijo lo que le dijo, dije, ¿sabes por qué? Porque en el momento en que ella dijo, acepto lo que Borei Olam diga y yo, lo que él me necesita quedarme viuda, esa es la voluntad suya, lo acepto. Eso hubo un Mesirut Nefesh. Cuando ella de pronto demuestra un Mesirut Nefesh, los portones son distintos, se ha abierto una puerta nueva para la salvación de ese hombre. En ese momento vi que había una puerta abierta para la salvación, le dije, márchense. Y Akadosh Baruj Hu va a ser el Nes que usted necesita. Y así fue como Hashem Itbaraj. Él también hizo, vamos a llamarle así, su Mesirut Nefesh con respecto, el caviajo, como si fuera, a ese matrimonio y salvó a ese hombre. Ese es el Mesirut Nefesh que uno tiene que tener en todo para que Hashem Itbaraj también nos dé y nos devuelva lo que nosotros le pedimos a él. Que Hashem Itbaraj os bendiga.